Buenas tardes a todos. Vamos a empezar la sesión y vamos a dedicar la tarde de hoy hacia a la bondad y a la compasión. ¿Eh? Bien, primero tenemos que decir que la afectividad es una energía inherente al ser humano. Cuando hablamos de afectividad, hablamos de generosidad, hablamos de bondad, hablamos de compasión, hablamos de gratitud, ¿no? Hablamos de emociones positivas, ¿no? Creo que vamos entendiendo un poco este contexto de la afectividad. Como comentaba, es algo inherente al ser humano, porque como animales dentro del reino animal, mamíferos, la afectividad es una potencialidad inherente, ¿no? Al ser humano en condición de nuestra propia especie. Eh, en realidad, fijaros que, como decía Darwin, que fue un hombre, un científico que estudió en gran profundidad todo el tema de la evolución, toda la historia de los seres vivos, ¿no? Puso en contexto algo muy interesante que decía que todas las civilizaciones que han reunido mayor número de personas amables, esas civilizaciones han durado más tiempo y han sido más fructíferas. Y al revés, cuando esa amabilidad o esa afectividad entre los seres de una civilización ha ido decayendo en agresividad, en competencia, en fin, esa civilización se autodestruye. Entonces, fijaros lo importante, incluso civilizaciones con un alto nivel tecnológico o un alto nivel intelectual. Hablamos de civilizaciones antiguas, pero recordar, por ejemplo, Egipto, Mesopotamia, lo que ahora es Persia, Irán, imaginaos cómo civilizaciones de alto nivel tecnológico, de alto nivel tecnológico sería la palabra, a nivel científico, ¿no? Porque tenían bastante desarrollo, ¿no? Sin embargo, a través de esa pérdida, ¿no? Quizás de la afectividad, de la amabilidad, de la cooperación, del entendimiento, fueron civilizaciones que se destruyen. Entonces, lo primero que podríamos decir es que en realidad la afectividad, la bondad, la compasión no es un lujo, ¿verdad? Es una necesidad que tiene el ser humano, primero para sobrevivir y segundo para mejorar su calidad de vida y su felicidad. La psicología durante muchos años se ha estado preocupando de alguna forma en solucionar la patología del sufrimiento, ¿no? No solo la psicología moderna, sino la psicología budista, que fue una de las más antiguas. Siempre nos hablaba, como Buda decía, el contexto era la liberación del sufrimiento, ¿verdad? Pero actualmente, y hablo de los últimos 15 años, la psicología moderna y la neurociencia se está preocupando también y sobre todo por el tema de la felicidad. Es decir, promover un estado de relación entre los seres humanos y con uno mismo que tendente a no solamente liberarlo del sufrimiento, que también, sino a fomentar un estado de felicidad o de afectividad que mejore la relación, la cooperación y el entendimiento entre los seres humanos. ¿Vale? Entonces, como dice Germer, que es un gran avanzado en el tema de la compasión en Estados Unidos, eh, existe como dos modelos, ¿no? El modelo antiguo decía que la bondad y la compasión era algo que uno nacía con él, ¿no? O sea, eh, si eras bondadoso y compasivo, pues eso era algo que tenías genéticamente, pero que si no tenías esa calidad humana o esa afectividad, prácticamente era imposible de desarrollar, ¿no? Entonces, y además la compasión generalmente estaba dirigida hacia los demás. En el nuevo contexto, la bondad, la compasión, la afectividad, aparte de ser algo que tú puedes llevar contigo mismo, es una fortaleza, es una energía que se puede desarrollar, que se puede elaborar, que se puede fortalecer, ¿de acuerdo? Y existen, y se han desarrollado en los últimos años, una de ellas es, por ejemplo, las prácticas que vamos a hacer hoy, eh,
habilidades o prácticas meditativas que van conducentes a esta posibilidad de mejorar nuestro estado emocional, afectivo y poder encontrar dentro de nosotros mismos una potencialidad que, como hemos dicho, nos es inherente, pero que generalmente no tenemos desarrollada. No tenemos desarrollada porque, primero, no creemos que sea algo totalmente propio, ¿verdad? Y segundo, porque quizás la vida moderna ha traído una forma de relacionarnos en la cual la colaboración, el entendimiento, la cooperación, que quizás era más frecuente en estados de desarrollo humano no tan tecnológicos, ¿no? Se ha convertido más en una competencia agresiva. No sé si estáis de acuerdo en esto. La razón también puede ser que, fijaros que durante la época de Cristo éramos en el planeta 2.000 millones de personas, se estima que éramos aproximadamente 2.000 millones de personas, y actualmente somos aproximadamente unos 7.500 millones. O sea, ¿qué sucede esto? Quizás esa superpoblación, esa necesidad de encontrar desarrollo, expansión, mejorar el estado de vida, pues ha hecho quizás que nos encontremos los unos a los otros más distantes, ¿no? Hemos entrado en esa, como he comentado, esa competencia, ¿no? Una competencia que es una competencia agresiva. No nos vemos en una forma de ver el desarrollo, la mejora y la expansión como una cooperación de seres humanos, sino que cada uno ya empieza, o ya lleva pues tiempo, cada uno va buscando su mejora personal, su bienestar personal, independiente de los demás y muchas de las veces a costa de los demás. ¿No? Entonces, simplemente lo que intento es poner en contexto, ¿no? Qué es lo que está sucediendo y cómo esta falta de afectividad en las relaciones humanas y con nosotros mismos está, de alguna manera, llevándonos, si no a la autodestrucción, porque tampoco hay que ser catastrofistas, muy cercanas a la autodestrucción, ¿no? Porque en esta superpoblación o en esta competencia agresiva, no solamente nos estamos dañando a nosotros como seres humanos, sino que estamos dañando al ecosistema, a los demás seres vivos y al planeta en su conjunto. Bueno, entonces, es más importante de lo que realmente pensamos o creemos. Y, como os he dicho, el mundo científico y la psicología moderna están poniendo mucho énfasis en el tema de desarrollar la bondad, la compasión, la generosidad, la gratitud, ¿no? Que son emociones positivas que, como veremos el año que viene, porque tengo interés el año que viene en hacer mm, el curso con más, dándole un poquito más de contexto de bondad y compasión dentro de un pequeño curso que ya existe y hemos hecho muchas veces, algunos de vosotros habéis hecho, que se llamaba MSC, Mindfulness and Compassion, ¿no? Es un curso que hicimos, que Vicente presentó hace bastantes años. Y bueno, vamos a hablar un poquito el año que viene más a fondo de todo el tema de la compasión, de la generosidad, cómo nos afecta a nivel biológico, a nivel psicológico, a nivel de la salud, ¿no? Pero bueno, simplemente hoy lo que vamos a decir es esto, ¿no? Que es muy importante que la bondad y la compasión entren a formar parte de nuestra vida diaria, como lo hacemos con la atención, con la presencia, ¿sí? Y que nuestro cambio en la relación con nosotros mismos y con el entorno se vea afectado positivamente por ese aspecto, ¿no? Ese aspecto que se llama, el aspecto en el contexto meditativo, meta, ¿no? Algunos habéis hecho la práctica de meta, que es esto, es el desarrollo interno de la afectividad. Bien, para entrar un poquito brevemente, solamente decir que cuando hablamos de bondad, lo que queremos decir es el anhelo que una persona tiene de que todos los demás seres vivos sean felices, ¿sí? Que estén libres de sufrimiento. Eso es lo que entendemos por bondad o por generosidad. Y la compasión, dentro del aspecto un poco más psicológico, es ese sentimiento
que tenemos los seres humanos al ser conscientes del sufrimiento propio y ajeno, ¿vale? Y que nos lleva de una manera más directa a solventar ese sufrimiento. No solamente a sentir ese sentimiento de, de competencia, de alguna forma, de sentir el sufrimiento de los demás como propio, sino una actitud y una energía que nos lleva a actuar para que el sufrimiento propio y ajeno pueda terminar. Simplemente es para que un poco podamos tener una definición así un poco ligera, ¿no? Lo que es bondad y bondad y lo que es compasión. ¿Vale? Bueno, nada, simplemente lo que vamos a hacer hoy es, vamos a dividir la práctica como dos prácticas separadas. En primer lugar, vamos a contactar, a sentir lo que sería la conexión con nuestro corazón compasivo, ¿no? Es decir, un primer aspecto sería darnos cuenta, experimentar en nosotros mismos ese sentimiento de afectividad que nos es propio, ¿vale? Lo vamos a hacer como lo hacemos habitualmente, sintiendo el corazón, llevando la atención hacia el corazón y vamos a evocar algunos aspectos que nosotros, en nuestra propia experiencia, nos han unido a la afectividad, a la generosidad, a la compasión y cómo nos hemos sentido cuando la compasión y la afectividad han estado presentes en nuestra vida, ¿vale? Eso sería en primer lugar. Luego vamos a hablar un poco de lo que es la autocompasión, cómo podemos en la vida diaria desarrollar un poco este aspecto de la autocompasión. Y bueno, y para finalizar vamos a intentar compartir esa compasión que nos es propia, pues en una escala ascendente. Primero lo haremos con nosotros mismos, luego con nuestros seres queridos y luego con el resto de seres humanos. ¿De acuerdo? Bueno, esto es un poquito lo que vamos a hacer hoy. Ya, como os digo, el año que viene lo vamos a desarrollar esto un poquito más en profundidad. Vamos a hablar un poco de cuáles son los contextos nuevos de esta práctica que podemos generar. De hecho, se llaman prácticas generativas, porque tenemos la posibilidad, igual que desarrollamos y cultivamos la conciencia y el aspecto cognitivo de la meditación, también podemos desarrollar toda la afectividad y es muy importante. ¿De acuerdo? Bien, pues sin más, vamos a comenzar con la práctica de la bondad y la compasión y luego comentamos.